La Yamaha SZR modelo 2022, una moto a la cual le tengo muchísimo cariño. Tuve la oportunidad de tener este mismo modelo en el 2018, una de las motos más sencillas en el mercado colombiano, entre los 150 centímetros cúbicos, que además fue descontinuada en la India. Pero ¿por qué se sigue vendiendo en Colombia? ¿Qué tal es? ¿Vale la pena? El día de hoy te traigo todas las respuestas a esta pregunta en un solo video, pero antes quería recordar de que tengo Instagram como @mauro.motor, donde te puedes enterar de todas las noticias del mundo de las dos ruedas en un solo lugar. Sígueme para conocer más de las nuevas motos. Una moto la cual tuvo su primera aparición por allá en el año 2014. Contaba con un motor de 153 centímetros cúbicos, 11.9 caballos de fuerza y 12.8 Nm. Luego de esto, en el 2015, evolucionó a su versión 2.0, ahora con un motor de 149 centímetros cúbicos, pero que generaba el mismo torque y la misma potencia. Además, se le integró el sistema Blue Core, un sistema que garantizaba la misma potencia con una mayor suavidad. Hoy, en su modelo 2022, sigue conservando las mismas características, solo que ahora cuenta con un cambio estético. En cuanto a su motor, es de 4 tiempos SOHC o de un solo árbol de levas en cabeza, refrigerado por aire de 149 centímetros cúbicos. La principal característica es que es un motor demasiado suave. Incluso las primeras publicidades de esta moto en Colombia mostraban cómo posaba un vaso con agua lleno sin derramar una sola gota gracias a las bajas vibraciones. Además de eso, es un motor muy silencioso, casi ni se siente. La moto tiene muy buena fuerza en bajas revoluciones y tiene muy buen torque, aunque eso hace que su velocidad final no sea tanto de admirar. Por lo menos en la mía, lo máximo que alcancé fueron 115 km por hora. Es una moto bastante liviana de 131 kilogramos con aceite y tanque de gasolina lleno. El motor es alimentado por un sistema de carburador convencional y cuenta con arranque eléctrico y a pedal, y en 4 años que tuve la moto nunca utilicé el pedal. Cuenta con una capacidad de combustible de 14 litros, algo así como unos 3.7 galones. No es la moto más económica, puede llegar a ser hasta 130 kilómetros por galón, es una 150 más bien comeloncita, y cuenta con caja de cambios de 5 velocidades. Está montada sobre un chasis tipo diamante, un chasis que reduce bastante las vibraciones, y en cuanto a las suspensiones, la delantera es una horquilla telescópica convencional y atrás un doble amortiguador. Son suspensiones demasiado blandas, así la tengas en el punto más duro, es una suspensión bastante blanda. En cuanto a comodidad es bueno porque pues no vas a sentir los huecos tan profundamente, pero a veces para manejar molesta bastante, y más cuando llevas acompañante. Cuenta con llantas de medida adelante 2.75 RIN 17 y atrás 190 RIN 17. Son llantas tipo Sellomatic, entonces no vas a tener ningún problema con las pinchadas. Para detener este vehículo usa adelante un freno de disco bastante efectivo, muy buen freno, y en la parte de atrás un sistema de tambor, algo ya obsoleto, pero pues esta moto no cuenta con más. Aunque son frenos muy buenos, el de atrás sí presenta un problema, y es que a veces se tiende a pegar bastante. Hay que limpiar muy bien esa parte para no tener ese problema con el freno. La iluminación de la moto es completamente halógena, cuenta con bombillo halógeno tanto en su parte delantera como en las direccionales como en la luz trasera. Lo primero que hay que hacer al sacarla del concesionario es cambiarle ese bombillo principal por uno LED para mejorar muchísimo la visibilidad. El bombillo original no alumbra un carajo. En cuanto al tablero principal, es un tablero muy básico con 2 relojes analógicos, el primero de la velocidad y el segundo de las revoluciones por minuto. Cuenta con testigo de neutro, luces altas, luces direccionales y falla del motor. La moto tiene otro problemita, y es que rompe mucho las guayas. Me pasó con la guaya del acelerador, me pasó con la guaya del clutch y con la guaya del sensor de velocímetro. Y añadir a este aporte que en 4 años fueron las únicas cosas que le cambié. El motor quedó intacto después de 50.000, 60.000 kilómetros aproximadamente. Las suspensiones, el rin sí se me torció en una oportunidad, fue porque caí en un hueco bastante fuerte. Los frenos, todo como tal, el sistema de la moto fue muy duradero y de muy buena calidad. Nunca me arrepiento de haber comprado esta moto, fue una muy buena experiencia con Yamaha. Para mí, esta moto dejó muy en alto el nombre de Yamaha. El precio de la moto acá en Colombia es de 7 millones de pesos, algo así como $1,850 aproximadamente. Y aquí la pregunta del millón: ¿te la comprarías o no? Escribe en los comentarios, por favor. Una moto que muchos saben que tuve, que ahora tengo, una Apache 200. Los cambios son bastante fuertes, pues digamos que es una moto tipo Sport, una moto prácticamente de ciudad, lo que era la Yamaha SZR, pero de igual forma es una moto que le guardo muchísimo cariño. Es una moto que me acompañó por 4 años, viajes bastante largos, la llevé al páramo del Sumapaz,
la llevé al desierto de la Tatacoa. Prácticamente conocí una muy buena parte de Colombia en esta moto y nunca me arrepiento de haberla adquirida. Es una moto muy sólida, incluso ahorita que la competencia pues está tan fuerte, con tanta inyección de combustible, con tanto ABS. Si estás buscando una moto confiable y sólida, esta es la indicada. No estoy desmeritando tampoco que le falta muchísima tecnología. Sería bueno que llegaran por lo menos con inyección de combustible, con frenos de disco en ambas ruedas, aunque de pronto pues la moto no lo necesite, pero eso le ayudaría un plus en las ventas. Como comentaba, ya aproximadamente en el 2019-2020 se descontinuó totalmente en la India. Desconozco por qué la están vendiendo acá en Colombia. Incluso sé que hay en países asiáticos donde todavía la están vendiendo, todavía hay unidades de esta moto, entonces probablemente no la traigan directamente de la India. En Filipinas es donde aún se vende esta moto, pero tiene exactamente lo mismo: a carburador, freno de disco adelante, freno de tambor atrás, la misma silla, exactamente la misma moto. Entonces probablemente no vayamos a ver una evolución tan grande. El consumidor en Colombia está cambiando, también los gustos de la persona, entonces probablemente esta moto pues vamos a ver cuántos años va a tener más de luz. Quería aclarar esto porque es una pregunta que me hacen muchísimo: si la Yamaha SZR la van a descontinuar o no. Supongo que sí, no sé si muy pronto, pero esta moto está quedando muy atrás de la competencia y probablemente ya no vaya a ser tan apetecida como lo fue en algún tiempo. Además de que ya 7 millones de pesos es plata, con esa plata sumas 1 millón más y ya te consigues una moto de inyección de combustible con mejor diseño, con sistema monoshock y ABS en la llanta delantera, que es la Suzuki Gixxer, que ya le está cogiendo años luz en ventaja. Seguimos a la espera de qué nos va a traer Yamaha, que le parará el futuro a la Yamaha SZR, una de las motos más confiables. Por eso te digo, si quieres una moto confiable, buena, bonita, no tan barata, pero que sea confiable, te recomiendo esta Yamaha SZR. Sinceramente le doy mi visto bueno. Bueno, parceros, estas han sido mis primeras impresiones de la Yamaha SZR, las primeras, porque pues esta versión modelo 2022 ya vienen con unos colores bastante diferentes. Es lo único que cambia, unos colores mate y unas calcas diferentes. De resto sigue siendo básicamente la misma moto, es la misma moto, idéntica, sin ningún cambio. Recuerden que me gustaría saber sus opiniones. ¿Esta moto les gusta? ¿Sí o no? Pueden escribirlo acá abajo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram como @mauro.motor. Adiós.